Hola, muy buenos días. Les habla su servidor Héctor Lira y aquí está con nosotros Miguel Valdés. Buenos días, Héctor. Y pues bueno, pues vamos a tratar en este día el tema de la cuaresma y pues primeramente vamos a tratar de explicar qué es la cuaresma, Miguel. Sí, Héctor, la cuaresma es el tiempo litúrgico en el que la iglesia nos invita a imitar a Jesucristo en el inicio de su ministerio público. Recordemos cómo cuando Jesús llega con Juan a bautizarse en el Jordán, y después de la epifanía del Padre que hace de él diciendo que en forma de paloma él es mi hijo amado, Jesús se retira por 40 días y 40 noches al desierto. Allí en el desierto pasa ese tiempo sin probar alimento y sometido a la prueba pues de la resistencia, ¿verdad? Del cuerpo. Una vez que sintió el hambre, nos relata la escritura que Satanás se le aparece para tentarlo con las tentaciones de el poder, de la vanidad, de la riqueza, a las que él le hace frente. Muy bien, Miguel. ¿Y por qué entonces, tratando de comprender este término de las tentaciones, cuál vendría a ser, pues, de una manera sencilla, la significación de estas tentaciones? Sí, como te decía Héctor, son las tres más fuertes tentaciones que tenemos todos como personas, que es la vanidad, el poder y la riqueza, en la que nos ofrece Satanás alternativas a Dios. Es decir, en lugar de esperar todo de Dios, de ser humildes, de ser pobres, de ser confiados, nos pide o nos sugiere que seamos autosuficientes, que gocemos de la riqueza y que gocemos del poder. Y es una tentación que tenemos constante en nuestra vida. Jesús vino como hombre que fue a demostrarnos que el amor completo es el vencer esas tentaciones para dedicar a Dios todo nuestro ser, dedicarnos a Él con todo nuestro, amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Muy bien, y entonces, si nosotros tenemos conocimiento, pues, de esas debilidades, fragilidades humanas, que pues ya Cristo, con ese ejemplo que nos da de la resistencia que hace y aparte pues bueno, pues vencer esas tentaciones, de qué manera nosotros podemos enfrentarlas en la vida, de qué manera podemos nosotros buscar ese apoyo para pues irlas venciendo, porque no podemos decir que las estamos ya venciendo, sino que en un proceso de avance, pues irlas venciendo poco a poco, ¿no? O sea, ¿dónde pudiéramos encontrar esa ayuda? En el mismo Jesús, Héctor, Él es el que nos vino a demostrar que Él podía, y solamente con la ayuda de Él podemos vencer al tentador, al mentiroso, a Satanás. Él al aceptar estas tentaciones se convierte en el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Es el bautismo que inicia su anticipada ya agonía, ¿verdad? Su muerte sangrienta en la cruz, en donde vence definitivamente a Satanás, que lo dejó después de las tentaciones hasta una nueva ocasión, dice la Escritura, que fue esta, ¿verdad? En la cruz, cuando Jesús mismo se entregó en manos de sus enemigos para sufrir los escarmientos que le dieron desde su aprehensión
hasta su muerte en la cruz, y en la que atravesó toda suerte eh, de humillaciones, golpes, burlas, y todo eso para darnos con ese sacrificio la fortaleza y la justificación ante el Padre de, de nuestros pecados. Muy bien, Miguel. Y este llamado, pues que hace Jesús, ¿verdad? A los hombres, en particularmente a quién se dirige. A, a todas las personas. Él vino en el seno del pueblo judío porque así era el Padre, el plan del Padre desde un inicio, eligiendo al pueblo judío como su pueblo que mostraría a toda la humanidad sus mandamientos. De ahí nació la herencia que es Jesús, ¿verdad? La estirpe. Pero cuando vino Jesús, abrió la salvación a todo el mundo, como dice San Pablo, a los gentiles. Y en ese renglón nos dice pues la escritura que se acercan las prostitutas, los pecadores que en ese tiempo, bueno, pues eran considerados como nada, ¿verdad? Y que pues de acuerdo a la Sagrada Escritura nos menciona que fueron los primeros que se acercaron, ¿verdad? Y también pues nos dice la Sagrada Escritura que es hacia los pobres y a los más pequeños que se dirige pues esta invitación, es decir, a todos los que acogen con un corazón humilde, ¿verdad? El anuncio del reino de Dios. Por eso ya nos dice por ahí en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Anunciar la buena nueva a los pobres, a los pequeños, ¿verdad? Y de esa manera, pues tener siempre presente esa necesidad de el hambre de conocer a Jesús, ¿sí? Y pues los pobres pueden identificarse en este sentido de toda clase de privaciones, ¿sí? Y también pues el amor afectivo hacia ellos en esa necesidad o en esa condición para entrar a su reino. Por eso la siguiente pregunta es que nos dice que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores. Entonces, ¿cómo pudiéramos extender un poquito ahí el comentario, Miguel? Sí, la misma experiencia de Jesús nos enseñó que a quien más se le perdona, más se siente agradecido, ¿verdad? Más se siente llamado a la humildad. Y en ese sentido, por eso los fariseos, las personas que se creían justas, no aceptaron el mensaje sencillo de Jesús, ¿verdad? Esperando otro mensaje. Pero estas personas que tú acabas de mencionar, pecadores, prostitutas, publicanos, ladrones, al sentir la misericordia de nuestro Señor, conociendo las faltas que habían cometido contra Él y contra sus hermanos, pues se doblegaron, fueron los primeros que aceptaron el anuncio de Jesús, y como Él mismo dijo, fueron los primeros que entraron al reino de los cielos. Reino de los cielos que Él vino a anunciar después de que salió, de que terminó sus 40 días y 40 noches en el desierto, invitando a todas las personas a entrar en Él, ¿verdad? Él avisó que ya estaba cerca el reino de los cielos, ese reino que los pobres y todas estas personas aceptaron con gusto. Es el aviso y la buena nueva que Él traía. Muy bien, pues nos dice el texto bíblico que lo reciben con alegría, ¿verdad? Todos esos pues necesitados, la gente humilde, pobre, porque sentían hambre y sed del amor de Jesús, del amor de Dios, y sobre todo pues para
acudir a ese llamado para entrar en el reino. Y Jesús usa una manera pedagógica, si lo podemos nombrar así, para ir con ese mensaje a las personas, a los humildes, a los sencillos. ¿Y cómo es esto, Miguel? ¿A través de qué tipo de forma llega a los sencillos? Lo primero que hizo Héctor es hablar en parábolas. Hablaba de una forma sencilla que lo entendía todo mundo usando figuras de la vida diaria. Lo segundo era que acompañaba esas palabras con milagros, con prodigios, con signos que eran curaciones, eran exorcismos, eran regresar a la vida a los muertos, pero todo eso de manera secundaria de el anuncio. Lo principal era el anuncio, era decir que el reino de Dios está cerca de nosotros y más con Él, y que eso implicaba un cambio en nuestra vida, cambio de lo que habíamos sido hasta ese momento antes de encontrarnos con Él, que era un cambio de regreso hacia el Padre, que es otro de los anuncios que Él nos dio, que Dios era un Padre. Hasta antes de Él, no, el pueblo judío no tenía esa conciencia de Dios como Padre. Era un Dios todopoderoso, era un Dios creador, era un Dios guerrero, justiciero, vengador. Pero Jesús lo muestra como un Padre misericordioso. Y ese es el mensaje y las obras que acompañaba con su mensaje. Y aquí en este motivo de la manifestación de Dios, ¿verdad? A través de Jesús, vemos pues cómo la gente sencilla acoge este mensaje y propiamente de esa manera ellos empezaron a creer en Jesús. Sin embargo, siempre pues había como que la incertidumbre de que si era él el Hijo de Dios. Y entonces pues se presentan situaciones de escándalo, ¿verdad? Muchos desean satisfacer su curiosidad y entonces pretenden pensar que es algo así como mágico o algo así como una obra pues ya con cierta intención de estar convenciendo a la mayoría de la gente. Sin embargo, Jesús pues les dice que es por parte del Padre esa manifestación de los milagros. Sin embargo, también Miguel es acusado, ¿verdad?, de que él expulsa a los demonios porque es movido, ¿verdad?, por Satanás. Y entonces, ¿qué podemos comentar allí en ese punto? Sí, recordemos, Héctor, que hay un dicho que dice: cuando alguien ama, por más pruebas que tengas en contra de tu amado, nunca vas a dudar. Y cuando alguien no ama, no importa cuántas pruebas tengas de tu amado, nunca le vas a creer. Las personas que no confiaron y que no le creyeron a Jesús, desgraciadamente no abrieron su corazón para amarlo y quedaron con ese pecado que él después describió que fue contra el Espíritu Santo. Nadie podía mover el corazón de esas personas para que reconocieran en él la misericordia de Dios a través de él, por las obras que hacía, por lo que decía, y quedaron atrapados en su oscuridad. Cosa que no sucedió con los sencillos, con los humildes, que abrieron su corazón al mensaje, a la persona de Jesús, y por lo tanto recibieron el Espíritu Santo de parte de Él para reconocerlo como Hijo de Dios y aceptar su mensaje y cambiar su vida. Que a fin de cuentas eso es lo que nos invita la Iglesia en este tiempo, en la Cuaresma, a replicar lo que sucedió en el tiempo de Jesús,
con nosotros ahora. Reconocer su mensaje, reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, en este mundo, en la vida diaria que llevamos, para convertirnos, porque muy seguramente nos hemos alejado de Él con tantas tentaciones de poder, de riqueza, de vanidad que hay en el mundo actualmente, en este momento, y dejamos a Dios a un lado. Entonces la iglesia nos dice: recapaciten y reconozcan que Dios es el Señor, ¿verdad? Así es, y vemos pues que aquí en nuestro diario vivir sufrimos pues en esta vida las injusticias, ¿verdad? También pues sufrimos el hambre, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, pues también nos dice Jesús, ¿verdad?, en el Evangelio de San Lucas, que no nomás vino a abolir todos los males aquí abajo, sino que vino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave que pueda tener el hombre, que es el pecado. Entonces nos menciona que el pecado es el obstáculo en la vocación del hombre, ¿sí?, de hijo de Dios, y que es causa de todas sus servidumbres humanas. ¿Qué podemos comentar de ahí, Miguel? Sí, si te fijas, Héctor, el pecado es lo que causa precisamente el hambre, la guerra, todas esas esclavitudes. Si nosotros nos liberamos del pecado, vamos a liberar a nuestros hermanos y a nosotros mismos de esos males que tenemos ahorita. Entonces, aunque Él vino a dar pan al hambriento, sanar al enfermo, consolar al triste, no se terminaron los pobres, no se terminaron los presos, no se terminaron las personas que sufrían, porque el origen del mal está en nosotros. Entonces el reino de los cielos que vino a inaugurar a Él debe continuar creciendo en nosotros, y es la invitación que nos hace, que nos convirtamos a ser ciudadanos de ese reino de los cielos, para que podamos transformar después nuestra sociedad en una sociedad más justa y más cristiana, que es hacerla más semejante al reino de los cielos. Muy bien, y ¿cuál sería pues esa fortaleza o esa fuerza que todos los bautizados vamos a desarrollar o a tener para enfrentar precisamente, pues ya dijimos anteriormente, ¿va?, estas tentaciones de riqueza, de poder, pero sobre todo lo que acabas de decir, de llevar este mensaje a nuestros hermanos, ya sea que no conozcan esta palabra de Dios? Entonces la pregunta es, ¿con qué nos capacita Dios para poder hacer esta labor? En este tiempo de gracia iniciamos con un reconocimiento de nuestro pecado, para poder obtener el perdón de Él, sanación y después fortaleza para nosotros poder sobreponernos a nuestra naturaleza, poder dominarla, y una vez dominada nuestra naturaleza de pecado, poder ir con el hermano y ayudarle también a él a levantarse, ¿verdad? A destruir las cadenas de esclavitud que existen, a los sistemas de pecado que existen, no formar parte de ellos, reconocerlos, denunciarlos, también es muy importante, y vamos a obtener esa fortaleza de la comunión con Él. Una vez que hayamos reconocido nuestros pecados, que los hayamos confesado, nos vamos a unir en Él, en la Eucaristía, que es lo que nos va a dar fortaleza de seguir venciéndonos a nosotros mismos, para después vencer las condiciones exteriores de pecado. Muy bien, y entonces, bueno, como base principal la Santa Eucaristía, pues tendremos ese alimento espiritual, ¿verdad?, para nuestras almas, para
ir pues creciendo en la virtud y desarrollando este amor hacia Jesús. Y también pues cabe pues hacer aquí la siguiente pregunta de qué otras maneras o qué otras formas podemos nosotros utilizar para que crezca en nosotros, pues sobre todo la caridad, ¿verdad? Para nuestros hermanos. ¿Qué otros medios de santificación podemos nosotros practicar para que al llevar este mensaje de salvación, pues nosotros lleguemos, pues tratemos de llegar a las personas en la conciencia primeramente, y pues que Dios permita pues llegar a su corazón, ¿verdad? Esta semilla, para que tenga a bien Dios germinarla y entonces poder dar fruto. La pregunta es, ¿con qué otros medios cuenta el hombre para poder acercarse a Dios? La iglesia nos propone en este tiempo que sea un tiempo de oración, de ayuno y de obras de misericordia. Esa debe ser la actitud más fuerte que debemos de vivir en este tiempo de Cuaresma. Iniciar con la oración, como te decía yo, poniéndonos en contacto con nuestro Señor, reconociéndolo como nuestro Creador y Señor pues de nuestras vidas. El ayuno es el dominio de sí mismo, las privaciones de lo superfluo, en la que nosotros nos fortalezcamos interiormente. Y tercero, salir con nuestros hermanos, con las obras de misericordia, ¿verdad? Dar consejo al que lo necesite, dar alimento, dar albergue, cobijo, es decir, todas las obras de misericordia que nos propone la iglesia. Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a un corte y ahorita en un momento regresamos. No se vayan, quédense con nosotros. Gracias. Bien, pues ya regresamos del corte y continuamos con nuestro tema, que es la Cuaresma. Y pues bueno, ya comentábamos en la pregunta anterior, antes del corte, que cuáles eran los medios para acercarse pues a Jesús en este tiempo de Cuaresma, y ya comentábamos que es a través de la penitencia. Bueno, pues la manera en que nosotros lo vamos a hacer es a través de las obras de misericordia, a través de hacer el bien a los demás. Y también pues quiero comentar que en este enamoramiento emocional fuerte que tenemos hacia Jesús, porque en este tiempo se dispara, entonces nosotros podemos también practicar este amor sensible, porque pues todo nuestro cuerpo se transforma en presencia del ser que se ama. Y pues aquí, ¿verdad? Hay que tener pues cuidado, ¿sí? Vamos a tener continencia, por eso es de que se nos pide tener castidad, y de esta manera ayuda a fortalecer la debilidad humana, ¿sí? Cuando se pierde de vista pues a veces ese amor tan deseado que tenemos. Y también debemos de practicar el amor de amistad, porque hay que pensar, por ejemplo, en la relación de los esposos, ¿verdad? Que se debe de mantener siempre esta amistad. Para practicar esta misericordia, pues comentamos que debe de empezarse en la casa, con la familia, con los hijos, ¿sí? Y en este amor de amistad, pues nosotros tenemos que ir quitando esos defectos dominantes que de pronto aparecen pues en nuestras personas. Tenemos que darle, si es posible, cero a los celos, ¿verdad? A las discusiones sin motivo. Todo esto es pues ya llevado a la práctica, lo que es la penitencia. Bueno, pues tenemos que renunciar a todas esas cosas para buscar finalmente pues el amor de comunión, ¿sí? El amor espiritual, y así pues nosotros tengamos a bien pensar siempre primero en el cielo y después en la tierra, porque este enamoramiento pues se vive así, primeramente en cuestión de los cónyuges con la persona, y luego ya después se da en el fruto de los hijos,
pero también hay que aprender, ¿verdad?, a dar ese amor de comunión a los hijos. Entonces, pues bueno, estamos pues invitados todos para practicar en esta cuaresma las obras de misericordia, ya que el Santo Padre Francisco nos ha invitado muy cordialmente, y sobre todo ahora en la visita que tuvimos en días pasados. Pues bueno, que esa euforia que sentimos todos, ¿verdad?, ese entusiasmo, pues que no se apague, y que sobre todo demos testimonio de vida de fe. Y si es posible, bueno, pues vamos a redireccionar en este proyecto de vida de cara a Dios, pues nuevas cosas, nuevas actitudes, nuevos comportamientos, también aumentar, ¿verdad?, las prácticas de las devociones, como son ir ante el Santísimo, asistir a la Santa Misa si es posible todos los días, rezar el Ángelus, practicar alguna virtud, ¿verdad?, que escojas por ahí. Y todo esto pues llevará a fortalecer este amor sensible, este amor de amistad, este amor de comunión que Jesús nos invita a tener con Él. Entonces, pues bueno, creo que ya es tiempo de despedirnos, y Miguel, pues te agradecemos infinitamente en nombre de Jesús tu participación y algunas palabras que quieras comentar. El agradecido soy yo, Héctor. Muchas gracias. Muy bien, pues queridos radioescuchas, les invitamos pues para el próximo domingo. Vamos a continuar con este tema de la cuaresma, y bueno, pues los esperamos, ¿verdad?, a las 11 de la mañana. Su servidor Héctor Lira se despide. Mi gratitud y mi amor para todos ustedes, y pues bueno, pues que tengan buen día.